pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe.
de ti. Qué necesario es ser lleno de la presencia del Señor. Muy buenas tardes a todos. Hoy es un nuevo programa de Héroes de la Fe y hoy teníamos pendiente el tema de Mefiboset. Lo que ocurre es que el pastor Marcos, que iba a estar con nosotros hoy, ha tenido la baja de última hora porque su hijo, pues está el pobre un poco delicado de salud y como consecuencia de ello, pues ha producido que no esté con nosotros. Habíamos pensado no hacer el programa, pero claro, dijimos, no puede ser. Las personas vienen y van, pero la palabra del Señor debe permanecer siempre. Y hoy pues no vamos a hablar de Mefiboset, lo vamos a aplazar para la semana que viene, pero hoy sí queremos hablaros de otro tema, de un villano, ¿sí? Hoy no vamos a hablar de ningún héroe bíblico, vamos a hablar de un villano que está en la Biblia, y ese villano es Absalón. Y me gustaría que pudierais leer conmigo lo que el apóstol Pablo habla acerca de su propio villano, de su propia carne que está dentro de sus propios miembros. En Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25, vamos a poder ahí leer en pantalla lo que dice el apóstol Pablo para que después podamos reflexionar sobre todos nosotros podemos llevar dentro un Absalón. Y lo vamos a ver. Vamos a leer primero Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25 y después reflexionaremos sobre este tema. Dice así la palabra del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremenda esta palabra que acabamos de leer en la carta a los romanos. Lo que me llama la atención es cómo el apóstol Pablo es capaz en esta carta de desnudar su corazón. Sin rodeos, sin maquillaje del lenguaje, dice algo tremendo que muchos cristianos hoy le cuesta trabajo aceptar. Él tenía en sus miembros un Absalón. Él tenía en sus miembros, dentro de su ser, alguien que se rebelaba contra la persona y la presencia del Dios Santo. Los políticos son expertos en hablar mucho, pero sin embargo no dicen nada. Los cristianos también hablan mucho, pero les cuesta la misma vida decir lo que piensan por no ofender o por no parecer espirituales. En este texto de Romanos encontramos a un apóstol Pablo que habla a corazón abierto. Y lo que dice de sí mismo es, miserable de mí. En ocasiones, por no decir siempre, deberíamos los creyentes de decir lo que pensamos, sin máscaras, ni hipocresía, sin maquillaje en el lenguaje, porque acabamos como los políticos. Hablamos mucho, pero no decimos nada. El apóstol Pablo dice, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¡Wow! Un hombre como el apóstol Pablo diciendo que el mal está en él. En el espíritu, dice el apóstol Pablo, se deleitaba, mas en su carne había rebeldía, y que era cautivo del pecado que está en sus miembros. Con la mente, con el corazón, servimos a Jesucristo, mas con la carne a la ley del pecado. Tremenda lucha la que tenía el apóstol Pablo. Y tremenda lucha si somos honestos los cristianos y aceptamos que también nosotros tenemos en nuestra propia carne un Absalón que se rebela contra el Padre Celestial. Si somos sinceros, podríamos decir lo que dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Aunque algunos quieren edulcorarlo un poco, la realidad es que todos llevamos un Absalón dentro de nuestro corazón. Hoy quiero ser sincero con vosotros, como lo fue el apóstol Pablo al escribir el capítulo 7.
y llamarle a la carne que me esclaviza, a la que me hace hacer lo malo cuando no quiero hacerlo, mi Absalón. Porque al igual que este hombre, mi carne también se rebela, me hace cautivo y quiere destruirme. Por eso, hoy, Héroes de la Fe, hablamos sobre un villano llamado Absalón. ¿Quién es Absalón? ¿Qué significa su nombre? ¿Qué hizo? ¿Cómo acabó? Todas estas respuestas las encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 33. Absalón significa en hebreo, el padre es paz, o bien también se puede traducir como paz con Dios. La historia de este hombre y la de su padre, el rey David, le dan sentido a su nombre. Lo primero que podemos decir es que Absalón fue el tercer hijo del rey David. Él tenía una hermana llamada Tamar y también tenía un hermano llamado Amnón. Y parece ser que Amnón, hermano de Tamar y también de Absalón, se encaprichó de su hermana Tamar hasta el punto que se dejó guiar por su propia carne y la violó. Lo tremendo del caso es que Absalón, al enterarse de la noticia, junto con su padre David, David se desesperó y lloró amargamente por lo que había pasado con sus hijos y sobre todo por cómo habían actuado con su hija Tamar. Sin embargo, Absalón, lo primero que podemos darnos cuenta es que fue inexpresivo, es decir, no emitió ni una sola palabra, se guardó todo lo que había en su mente y en su corazón y no expresó nada, no lloró, no gritó, no dijo ni mu. Y es interesante, porque en ocasiones nosotros podemos actuar como Absalón. Cuando viene una desgracia sobre nuestra vida, podemos ser inexpresivos, podemos guardar silencio y no decir nada, y albergar en nuestro corazón amargura, resentimiento. Y eso produce que nuestra carne se rebele y que el bien que queremos hacer no lo hagamos, y el mal que sabemos que no tenemos que hacer, lo acabamos haciendo. Dice también Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es interesante, porque el silencio durante 2 años, 2 años de Absalón, hizo que un día brotara en la muerte de su hermano Amnón. Fue un hombre que albergó en su silencio rencor. Estuvo 2 años maquinando cómo destruir a su hermano por la violación de su hermana Tamar. Debemos reconocer que las amarguras que puede haber en nuestro corazón, aunque éstas sean de muchos años atrás, pueden producir homicidio en la vida de otros. Al igual que Caín, también albergando rencor y amargura en su corazón, mató a su hermano Abel. Así podemos darnos cuenta que Absalón también mató a su hermano Amnón. ¿Saben lo que ocurre? Que este villano se tomaba la justicia por su mano. Y quiero deciros que cuando Pedro también quiso tomarse la justicia por su mano, le dijo Jesús a Pedro en Mateo 26:52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que a espada matan, a espada perecerán. Y es interesante, porque Pedro en un momento cortó la oreja a Malco, un soldado del Sanedrín, porque quería tomarse la justicia por su mano, pero el Señor le enseñó que no podía tomarse la justicia por su mano. Muchas veces nuestra carne se rebela y dentro de nosotros se manifiesta el Absalón que llevamos dentro. Por eso, cuidado con tomar nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia nos puede conducir a ser unos homicidas. Absalón fue un hombre inoportuno, porque dice que cuando no conseguía algo, pataleaba, rogaba y buscaba la manera de conseguir su objetivo, hasta el punto que cuando estaba maquinando matar a su hermano Amnón, llamó a su padre David para que fuera a su casa, y David no quiso ir, y él, llorando, lamentando, pataleando, hizo todo lo que tuvo que hacer con el propósito de conseguir que su padre fuera. David finalmente no fue, pero bendijo a su hijo para que
sus hermanos, junto con Amnón, pudieran ir a la casa. Y allí, este hombre, buscando la ayuda de sus siervos, destruyó y mató a su hermano Amnón. 2 años maquinando un plan para producir odio, amargura y muerte. Lo que me llama la atención de Amnón es que heredó el físico de su padre. Porque dice la Biblia, en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, que Amnón era un hombre hermoso, como David también lo era, y que era perfecto por fuera. Y además lo dice así la Biblia, perfecto por fuera. Te invito a que lo busques en tu Biblia. Segundo libro de Samuel 14, 25. Fíjate, ya Samuel le dijo a David, o en este caso el Señor le dijo a Samuel, buscando a David como rey, no mires lo que miran los hombres, porque los hombres solamente miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Absalón, por fuera, podía ser el mejor rey del mundo, porque su porte, su físico, su belleza, así lo podían conducir. Pero sin embargo, Dios no mira su porte, ni mira nuestro porte, Él mira nuestro corazón. Absalón fue un hombre manipulador, porque utilizó a sus siervos para matar a su hermano, y también utilizó a otros más para sublevarse contra el reinado de su padre. Era un joven consentido, porque él cuando mató a Amnón tuvo que huir a la tierra de Gesur. Y allí en el desierto, este hombre llamado Absalón, dice que llamaba a Joab, uno de los ejércitos de David, para que pudiera atenderle, y como Joab no le atendía, dice que mandó a sus siervos, como buen manipulador, a quemar los campos de Joab, con el propósito de que atendiera su ruego. Las personas, cuando se dejan guiar por su carne, cuando no consiguen las cosas de una manera correcta, manipulan y utilizan a otros para conseguir sus objetivos. Porque las personas no son dignas de ser tratadas como personas, sino como cosas, cuando dejamos que nuestra carne reine en nuestros miembros. Este hombre se rodeaba de personas para conseguir sus objetivos. Y esto me llama de lo vulnerable que era Absalón, porque no me imagino a Absalón luchando contra Goliat. No. Él no tenía la valentía de su padre, de que sabía que en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos, podía vencer a ese gigante. Él necesitaba siempre estar rodeado de otros para llevar a cabo sus fechorías o sus victorias, como así él podía verlo. Eso me llama la atención como las bandas callejeras, cuando se hacen fuertes, cuando van en grupo, pero cuando están solos no llaman la atención porque tienen realmente miedo. Absalón, por fuera, parecía y tenía la apariencia de un rey, pero por dentro su corazón dejaba mucho que desear. Cuando Dios nos elige a nosotros, no nos elige por nuestra apariencia física ni por nuestra belleza, nos elige por cómo está nuestro corazón. Por eso cuando Dios llamó a David a ser rey, le dijo, un joven conforme al corazón de Dios. Absalón, gobernado por su carne, por su amargura, su resentimiento, era un hombre mentiroso. Porque dice que cuando su padre finalmente permitió que volviera a Jerusalén, dice que su padre le perdonó, lo amó y le dio una segunda oportunidad. Tras esos 2 años en el desierto, al volver a la tierra, estuvo esperando también otro tiempo, otros 2 años más, esperando a que su padre lo atendiera para que le diera esa oportunidad. Su padre, lleno de amor y no de resentimiento, le perdonó. Pero sin embargo Absalón, él tenía en su corazón otro plan mucho más terrorífico, y era usurpar el trono de su padre. Lo curioso del caso es que David no fue rey porque lo pidiese, ni siquiera porque lo desease, sino porque Dios así lo había determinado. Cuando Dios te da a ti un lugar, un ministerio, no es necesario que luches por él, porque el Señor que te ha puesto es el único que te puede quitar. Pero cuando vienen los Absalón y se sublevan y se rebelan, lo único que pueden hacer es sufrir las consecuencias, no de David, sino del mismo Dios, porque es Dios quien ha puesto ahí a ese rey. Lo que me llama la atención es que la manera de hacer de este hombre Absalón era mintiendo. Dice que se puso junto a la puerta de Jerusalén para hacer política en contra de su padre. ¿Sabes qué? Cuidado con la mentira.
cuidado con los mentirosos, porque cuando dejamos gobernar a nuestra carne, nuestros miembros, la mentira siempre florece en nuestro corazón. Y ya sabemos quién es el padre de mentira. Este hombre fue un calumniador, ¿sí? Porque cuando alguien habla mal de otro para destacar sus virtudes, quiero decirte que esa persona que habla mal de otro a sus espaldas y lo hace delante tuya, el día que tú no estés presente, también ese Absalón lo hará de la misma manera con otro y hablará mal de ti. Porque cuando una persona no tiene un corazón dispuesto, un corazón entregado al Señor, también hablará mentira y falsedad. Por eso nosotros debemos de orar, porque orando no maldecimos, orando no calumniamos, oramos y así podemos bendecir a los que nos persiguen y ultrajan. Absalón tenía una falsa modestia, porque dice que cuando la gente se acercaba allí donde él estaba junto a la puerta, diciendo de que si él fuera el rey de Israel, todos serían atendidos de una manera justa y sus ruegos y sus súplicas serían escuchadas. Este hombre dice que recibía pleitesía del pueblo y dice que él los amaba y dice que los levantaba porque quería demostrar una falsa modestia, como diciendo de que él estaba al servicio del pueblo. Pero la Biblia nos dice en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 5, dice que él los levantaba, los tomaba y los besaba. Y esto lo que me llama la atención es que Absalón nunca se ganó al pueblo. Absalón lo que hacía era robar el corazón del pueblo, porque le decía lo que quería escuchar, no lo que Dios quería decirle al pueblo. Este hombre fue un calculador. Absalón fue un hombre frío y calculador, porque supo esperar su momento. Los años en el desierto, más los 2 años en Gesur esperando, más 4 años haciendo política en contra de su padre a la puerta de Jerusalén. Es decir, 9 años para querer sublevarse en contra de su padre y ocupar el lugar que Dios le había dado al rey David. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. Absalón robaba el corazón de los hijos de Israel, mientras que David lo que hacía era se ganaba el corazón de su pueblo. ¿Por qué? Porque Absalón servía su carne, mientras que su padre David servía al Señor. Absalón era un hombre que prometía muchas cosas, pero no cumplía con nada. Él le dijo a su padre que quería ir a Jerusalén a servir al Señor, y lo único que hizo en Jerusalén durante 4 años es servir su propia carne, hablando mal de su padre para ocupar el lugar que le correspondía a David. Era un hombre embaucador, porque dice que llegó a Hebrón con 200 hombres, y lo que es llamativo del caso es que en este segundo libro de Samuel se nos dice que muchas de las personas que estaban allí con Absalón ni siquiera sabían cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía Absalón al tener que embaucar a tanto pueblo en este golpe de estado. Me llama la atención que cuando una persona roba el corazón de otra, ni siquiera la persona que le ha sido robado el corazón tiene claro el motivo por el cual está en ese lugar. Cuando uno está en los caminos del Señor, sabe en quién ha creído y sabe a dónde va. Este hombre fue un conspirador, porque este hombre conspiró durante 9 años para poder dar un golpe de estado. Y no tenía escrúpulos, porque dice que cuando llegó a Jerusalén, su padre David no lo confrontó, no sacó al ejército siendo un hombre de batalla y de guerra, no confrontó a su hijo, sino que dice que salió junto con sus hombres fieles al desierto porque no quería derramar sangre de su propia sangre, carne de su propia carne. Dice la Biblia que allí David, llorando, descalzo, caminando por el desierto junto con sus hombres fieles, supo esperar el tiempo en el que Dios iba a devolver el reino tras este golpe de estado que hizo Absalón. Absalón era un hombre sin escrúpulos, porque cogió a todas las concubinas que tenía el rey David en su palacio, en el palacio de Jerusalén, y dice que a ojos de todo el pueblo, este Absalón dice que tomó posesión de todas esas mujeres para que todo Israel viera cómo era el mismo rey. Este rey, con un buen porte y con una buena belleza, lo único que demostraba que no era rey, sino que era un tirano, porque no se valía de las personas para cumplir con el propósito de Dios, sino utilizaba a las personas para cumplir con su propio propósito.
Dice que en el bosque de Efraín 20.000 hombres tuvieron que enfrentarse, los de Absalón con los valientes de David. Y lo que la Biblia nos dice es que finalmente David dice que le dijo a todos sus valientes que no podían matar ni tocar a su hijo Absalón. Un padre que amaba a su hijo a pesar de que su hijo no amaba a su padre. Fíjate, Absalón va a la batalla montado en un mulo. Eso me llama de que este hombre no tenía ni siquiera sentido del ridículo. Vaya rey, un rey montado en un mulo que cuando los valientes de David vencen en Efraín a todos los que se habían sublevado con Absalón, dice la Biblia que Absalón tuvo que huir corriendo en ese mulo y suspendido en las ramas de una encina, dice que su cuello quedó suspendido en el aire y allí él murió casi asfixiado, porque finalmente, como hemos dicho al principio, que cuando uno mata a hierro muere, dice que uno de los valientes de David cogió tres dardos de hierro y se lo clavó en el corazón, en el pecho, a Absalón. Y así murió Absalón, lleno de miseria, de carnalidad y de egoísmo. Quiero deciros que Jesús también tuvo un Absalón y se llamó Judas Iscariote. Cuando Jesús dijo en medio de sus discípulos en esa noche: y alguien que come conmigo en el plato, que moja conmigo en el plato, me va a traicionar, ellos se preguntaron: ¿seré yo, Señor? Al escuchar esta reflexión acerca de Absalón, un villano, algunos se podrán preguntar: ¿seré yo Absalón? Pues bien, quiero decirte que todos nosotros tenemos un Absalón dentro que debe ser derrotado por el Espíritu Santo. Eso es lo que me sorprende del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que él fue capaz de reconocer que dentro de sí había en sus miembros un Absalón que le hacía hacer lo malo y que muchas veces salía a flote, pero que el apóstol Pablo, confiando en el Espíritu Santo, en la ayuda del Dios Trino, pudo vencer a ese Absalón para que no se manifestara su carne, sino que siempre venciera la obra del Espíritu en su vida. David actuó con paz respecto a su hijo rebelde. Lo bendijo cuando discutía con él porque David no quería ir a su casa. Le dio una segunda oportunidad haciéndole volver del desierto cuando mató a su hermano Amnón. Evitó la confrontación cuando Absalón se sublevó. Lo salvaguardó cuando le dio órdenes a sus valientes de que no tocaran a su hijo Absalón. Lo amó de una manera desinteresada, aun a pesar de toda la miseria que había en el corazón de Absalón. Absalón murió y su padre no se alegró, todo lo contrario, lloró por la muerte de su hijo, porque antes de ser rebelde, Absalón siempre fue hijo del rey David. En todo momento el padre quiso reconciliarse con su hijo. Jesús, como Rey de Reyes, actúa aún mejor con nosotros mismos, aún teniendo nosotros actitudes similares a las de Absalón. El dilema se encuentra: ¿dejamos que Absalón se apodere de nosotros y hacemos sufrir a nuestro Padre Celestial, como así sufrió el rey David? ¿O por lo contrario, nos rendimos al Rey, a nuestro Padre, aceptamos nuestro lugar, como así hizo el apóstol Pablo, y decimos: miserable de mí? La respuesta está en ti. Pobres, angustiados, maltratados, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe.